¿Ya? Muy pero muy buenas tardes para toda la querida audiencia de la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que será la continuidad de este compromiso. Se jugaron hasta los 12 minutos del segundo tiempo el día domingo. El día domingo se jugaron hasta los 12 minutos. Ahí vemos a la terna arbitral ya ingresando con el principal Noguera. Y no es solamente este partido el que no se pudo terminar, también fue el de Río Salado Sudamérica, que se jugó hasta el primer tiempo, hasta los 24. Y luego Cerro Corá y Ñupotú también se culminó solamente el primer tiempo. Luego el de 1 de mayo y Nueva Estrella también solamente en la primera parte se estuvo jugando. Ya hoy esos compromisos se estarán regularizando. Como se dice, en Cerro Corá y Ñupotú estaban empatando 1-1. Río Salado y Sudamérica 0-0. Por su parte, el equipo de 1 de mayo y Nueva Estrella 1-1. Se culminaron los 1-0. Esa derrota del equipo de Aveiro significó la salida de Hernán Morales. Colón que estará buscando nuevo técnico ya para este domingo. Recordemos, el domingo, este partido terminó 1-1, un resultado parcial. Había anotado Cachito Esquivel para Guaraní. Y para el equipo de San Juan, Achún Maldonado, que estaba lesionado, o sea, pidió cambio el cuarto, señalando así a Achún, la zona del cuarto que le molestaba. Pero siguió jugando porque no se paraba la jugada, no iba fuera el balón. Y luego llegó el gol de Achún Maldonado y eso mágicamente, como se dice, lo curó. Ya después no pidió cambio, siguió jugando Achún Maldonado, que es un jugador importante y bien sabemos para el esquema de Guaraní por toda la jerarquía y seguridad que transmite. Achún Maldonado, que hoy estará jugando de lateral derecho por lo que podemos ver. Vemos la diferencia también por allí. Junior Argüello ingresa en el equipo, Junior Argüello sale e ingresa Portillito. Por su parte también Aldo Benítez está con molestias. El jugador Isidro Saldívar. Luego después en San Juan, de la misma manera, del saque lateral se inicia la jugada y fue cuando terminó. Inició este compromiso, damas y caballeros. Se estarán jugando 33 minutos aproximadamente, el tiempo reglamentario de los 45. Luego más lo agregado. Se prepara Achún Maldonado para el lateral. Va a cargar por allí el lateral derecho del Santos, poco más atrás le indica el árbitro del compromiso. Ya se va a jugar. Achún va a cargar. Va jugando Maldonado, el golpe de cabeza era por ahí de Parodi, devuelve Lucas Alfonso, está luchando por ahí Portillo, con falta, dice el árbitro del compromiso. La falta de Portillo en el salto sobre Capdevila, ya abre cancha César Ayala, también Sierich, se acomoda Jonathan Aranda, campeón con el Club Libertad en el 2017. El número 20 de San Juan, que viene a aportar esa jerarquía y experiencia en el medio campo del Santo. Va a cargar Marcos Brites. El equipo de San Juan no cambió. Balón que va para el Rayo Ayala. Baja de pecho el Rayo, lo persigue Parodi. Está buscando ganar Lucas Alfonso. Choca y gana en físico. Por ahí Juan Jara. Corresponde lateral para el equipo de San Juan. En zona de ataque. Uno a uno había terminado el compromiso. El día domingo, suspendido por la intensa lluvia. Balón que iba, cabezazo de Lucas Alfonso, despeja Esquivel, aguanta Portillo, abriendo cancha Tobias Cáceres, se equivoca.
Pocho Méndez también está en el 11, ¿no? Sierich que juega, golpe de cabeza por allí, y Dávalos, va bajando como puede el equipo de Guaraní, Dávalos, va cargando al Chori, busca Portillo, lo desacomoda por allí, al corpulento zaguero central Jorge Rojas, baja Fernández, para Dávalos, Chori que juega para Pocho, a Méndez, Pocho Méndez, sigue en cara, busca el número 22, pase filtrado, corta Rojas, Méndez que lucha contra Sierich, Ayala, no se fue todavía la pelota. Para mí no se fue todavía la pelota. No se fue por completo. Parodi. Va manejando el zaguero central. Parodi Camaga. Buscó jugar con Elías Fernández, pero ya está intuyendo el pase. El Rayo Yala. Este es Lucas Alfonso. Se acerca Oscar Esquivel. Pisa Esquivel. Alfonso. Lucas. Para Elías Fernández. Levanta la mirada. Juega para Tobias Cáceres. Cáceres que empieza. Este es Fernández. Tiene Elías. Dávalos. Chori. Buscó filtrar, pero no pudo. Retrocede Dávalos con Elías Fernández. Jugando Elías para el medio. Lucas Alfonso recepciona y ya mira el panorama. Va saliendo Alfonso. Prefiere jugar con Aldo Benítez. Maneja el lateral izquierdo. Benítez que amaga. Benítez que juega. La hace circular el equipo de Guaraní. Dávalos. Se defiende y marca el Santo. Busca Portillo. Maneja entre los centrales. En la defensa del esférico. El equipo de Guaraní hasta el momento, dice Delia acá, no escupas que por el micrófono, dice. ¿Cuándo yo escupo por el micrófono, Delia? El tuyo el que siempre huele mal. Hoy no pudo estar la compañera Delia Almirón por motivos laborales también. Carga Esquivel el centro al área. Tiene Agüero dominando y ya va a jugar el arquero. A ver, ¿con quién? Prefiere tomarse el tiempo. Gracias a las personas que me van siguiendo, muchísimas gracias. También los que le van dando like, estamos por el TikTok también. El Rayo que busca, Fernández que despeja. Está queriendo Oscar Cachito Esquivel. Agradecemos a Lumitería Richard por apoyar la transmisión de Wiccan Paraguay. Te ofrece las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio. Teléfono de contacto al 0182-950-471. Retrocede Tobias Cáceres. Va manejando la origen. Con Esquivel sobre la línea. Benítez a Aldo que ya mira el área. Se mueve Santiago Martínez. El centro de Benítez. Cabezazo de Rojas defensivo. Gana Dávalos. No se fue el balón. Hay saque de arco a favor de San Juan. También agradecemos por apoyar la transmisión a AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Mabel Gómez, Intendente, lista 2M, limpio, es de todos. También a Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones. Hacemos a Fortaleza Repuestos, como estábamos mencionando. Carga Luis Agüero. El salto es de Rayo Yala. Maneja Cato. Juega contra golpe el salto. Cato que buscaba. Chori que se barría. Va saliendo Tobias Cáceres. Levanta la mirada. Cambia el lado. Este es Esquivel. Tiene Oscar. Empezando para Lucas Alfonso. Aldo Benítez para el contragolpe. Para la corrida. Sigue Benítez. Pasa al medio campo. Benítez juega al medio. Alfonso que devuelve. Benítez levanta la mirada a ver con quién toca. A ver con quién juega. Benítez prefiere empezar. Gracias a las personas que nos van siguiendo, nos van dando like. ¿Cuánto va? Dice 1-1, así mismo. 1-1 termina la ida. Págame primero, dice Fran. Yo no le debo a nadie, El centro que va, filtro Portillito. Buscaba Pocho. De excelente juego aéreo. Gracias a todos los que me van siguiendo. También gracias a las personas que nos van viendo por YouTube, también por Facebook. En la Lumitería Richard, ya por la pantallita, por la tele, mejor dicho, que digo pantallita, por la tele, ya se va mirando la transmisión de la familia de Wiccan Paraguay. El centro que va de Esquivel, el salto de Fernández, la bajó, busca Portillo, empieza, gana otro córner. Indicaciones de Alfonso. Esquivel quiere que Lucas tire y Lucas quiere que Esquivel tire el centro y va finalmente Tobias Cáceres para cargar. Noguera el árbitro, ya mirando las parejitas que se van formando en el área. El centro que iba de Cáceres con Rosca al punto penal, el salto es Pocho. Buscando a Esquivel, gana César Ayala, hay un jugador caído, es Rojas, contragolpe el Santo, atento por ahí Dávalos, cuanto para Tobias Cáceres. Y es golpe, choque de cabezas, tiene que parar.
Independientemente si era un ataque o no peligroso, tenía que parar, porque hay un golpe de cabezas en el área. Se llevó la peor parte de Rojas. Ya se va reponiendo el zaguero central de San Juan. Saludos de Fernando de la Mora, aguante Guaraní, dice por aquí Mandy. Muchísimas gracias por comentar y por estar apoyando y por darle like, también por seguirnos. Suelta el neutral para Guaraní. Alfonso, este es para Odi. Para Fernández, juventud y experiencia en la saga central de Guaraní. Va a cargar Benítez, el centro que va. Cabezazo de Rojas. Dávalos que vuelve a cargar. Propone a Chun Maldonado. El Rayo que la bajó para Cato. Cato tiene, anticipando muy bien para Benítez, pero es contragolpe nuevamente el Santo. Ayala lo va a encarar a Chori. Sigue Ayala. Retrocede Tobias Cáceres y gana por corpulencia física. Toca Toby. Contragolpe de Guaraní. Se mete el indio. Se mete Cachito. Cuanto para Cáceres. Levantó la mirada. Lo vio bien ubicado. Alfonso que la baja para Santi Martínez. Cubre Santi. Alfonso que tiene nuevamente. Pisa Lucas. Alfonso con el centro al área. Va el salto de Pocho. Pasado de largo. Va a cargar Méndez. El centro. Que no fue bueno de Pocho. Tardó mucho. ¿Qué sabe el seguimiento de Cerro Cora? Me están preguntando por acá. Hasta el momento, ese partido ya terminó 1-1, sí. Hasta el momento sigue 1-1 también con Ñupotu. Vamos a estar teniendo las novedades ya en la brevedad posible cuando haya algún que otro gol de parte de cada equipo. Cargando Agüero. Balón aéreo. El salto es del Rayo que peinó de Elías Fernández. No podía controlar Cato. Ya sale Tomás Echagüe. Jugando rápidamente. Se saldo Benítez. Benítez que juega. Esquivel. Cachito que pisa sobre la línea. Benítez presiona al Rayo. Benítez incomodado, pero logra salir muy bien Benítez. De 1, de 2, de 3. Ya jugó para Portillito. Cristian que va. Toca Portillo. Lucas Alfonso levanta la mirada. Cambio de lado, digo bien. Con el tricampeón. Con dos equipos. Choridalos. Portito que aguanta. Quiere Portillito. El remate que pega en Rojas. Carga Pocho. Despeja Marcos Brites. Contragolpe al Rayo. Ya la alcanza, no alcanza. Ya no llegó más. Gracias, dice, no es nada. Gracias por los likes, que vamos recién también en el en vivo de TikTok. Contragolpe de Lucas Alfonso. Va proponiendo el número 8. Alfonso que quiere y ya juega. Santiago Martínez no podía. Jugando Cato y Vila. Aranda para el Rayo. Ayala que maneja. Tocó Ayala en corto. Para César Ayala también. Sigue Ayalita. El número 11 no tiene panorama. Va a tener que empezar forzadamente. Arga Capdevila, bajo Dávalos, contragolpe de Guaraní. Iba el indio, va la origen, va el legendario. Este es Pocho. Méndez tiene el arco, le va a pegar Pocho. Busca pie corto Marco Brites. Acá Rojas. No la está pasando bien el Santo. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Mabel Gómez, intendente. Juega Guaraní. Atento a Chun. Revienta el balón. Fortalecer repuestos, 15 años acompañante en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones. ¿Cuánto va? 1-1. Jugando Tobias Cáceres. Este es Dávalos. El Chori que levanta la mirada. Dávalos que juega al ras del suelo. Santiago Martínez que aguanta. Gira Santi Martínez, pero lo marcaron entre dos. Logró sacar Rojas. Este es Ayala. Muy bueno en el mano a mano. Hubo un pase filtrado y largo para que la corra el Rayo Ayala. Se terminó desviando el pase. Lumitería Richard apoya la transmisión de Wiccan Paraguay. Teléfono de contacto 092-950-471. Las mejores comidas rápidas de la ciudad Limpio. Pocho, Méndez mira, analiza. Pocho que carga el segundo palo, se desvió en Aranda. Capdevila está solo, la bajó, le presionó Cachito Esquivel. Solo le dijeron a Capdevila, pero no estaba del todo solo. Bajó Alfonso, ya este saldo Benítez. Fue Benítez, Alfonso. Juega Luquita, Tobias Cáceres, sigue abriendo, arras del suelo Cáceres, Dávalos, mira el área, sacó el centro a media altura, dejó pasar Santi, corta Marco Brites, Cáceres, Alfonso que toca, este es Elías Fernández. La posesión en estos 12 minutos de juego es completamente de Guaraní, un 70-30 le pongo yo, 80-20.
Juega Dávalos, para todavía Cáceres, Cáceres que engancha, sigue Cáceres, el centro que va al segundo palo, cabezazo de Achún. Sale el Santo, Aranda, para el Rayo Yala, solo prefiere jugar con Cato. Va saliendo Cato Jara, intentando sobrepasar la marca de Dávalos, 2 contra 1. Logró tocar muy bien Cato, este es Aranda, levanta la mirada. Aranda busca con quién jugar, pero no tiene una visión clara de juego. No puede romper el esquema defensivo San Juan, el del aborigen. Este es Méndez ya jugando para Alfonso. Levanta la mirada. Otro cambio nada más. Benítez, Rinaldo. Alfonso, sale la presión en la marca. Capdevila, Toby Cáceres. Dávalos, va a cargar el centro. Dávalos, ya mira el área. El Chori que empieza. Cato en la marca. Presiona el Rayo Yala. Un poco menos de 3/4 de cancha está San Juan esperando a Guaraní. Pero lograron robar el balón. El Rayo Yala mano a mano con Elías Fernández. Sigue el Rayo Yala, le va a pegar de larga distancia. Le pegó. Ahí estamos recordando al señor. Le mandamos un saludo a mi gran amigo Diogo Acosta. Oscar Moreno dice: hoy está mi abogadilla. Va a salir todavía Cáceres. Este es Dávalos, maneja el número 13, Dávalos, un pase al vacío, golpe, cabeza de Chirich, buscando el Rayo Yala, el Rayo que no podía, un autopase salió, tampoco pudo Alfonso, Ayala, Capdevila, hace rotar el Santos, cortó por allí Cáceres, va saliendo por tío, falta de Rojas y tarjeta amarilla. Pulgar arriba de Rojas, no reclama, no dicen, hace juego rápido. Y hubo tarjeta. Así mismo, por eso no se puede jugar rápido. Gracias, Brian. Por seguir, me dice Daniel Aranda, poné para ver el partido. Con este tengo mi planilla, con este tengo el micrófono. 2 manos nomás tengo. Si tenía 3 te mostraba el partido. Hola, primo, dice, ¿cómo andamos? Está mi gran primo. Mi primito, Juan Bogarín. Estamos también por YouTube, me dice Juanra, así mismo. Gracias, Ara, por el quiéreme. Una galaxia también puede ser, por favor. Tiro libre para Guaraní. Esquivel. Y Cáceres. Frente al balón. Los más altos en la barrera. Le pega Toby. Fue por la barrera. Va rumbo al arco igual. Golpe de puños de Agüero. Piden falta, pero no hubo nada. Este es Pocho que deja ir. Deja jugar. Vamos a ver, ahí lateral para Dávalos. Hizo varios cambios el profe Jara por también el desgaste que tuvieron los jugadores que iniciaron en el partido anterior. Paniagua, por ejemplo, no está en el onceno titular. Alfonso le va a pegar, bloqueó Aranda, sigue luchando Alfonso. Capdevila para salir, la filtró y la mandó a correr para Cato. Es rápido Jara, sigue Cato, el número 10 que prosigue, cortó. Muy bien Parodi. No es necesario correr para poder bloquear. Decía Parodi, Alfonso, buena marca de Capdevila. Juega Esquivel, Sierich, que despeja. El Rayo que la bajó, pide falta Cáceres. Ayala que la maneja, va el número 11, Ayala, espera compañía, sigue Ayala, logró tocar para Sierich, le queda atrás, pero va rumbo a largo igual Sierich. Anticipó previamente Pocho, le ganó igual Sierich en el mano a mano. Sierich que va linda, amaga el centro al segundo para ver quién cierra. Benítez que peina por seguridad. Vamos a tocar, se escucha. Desde la banca técnica del legendario. Ahí está.
Va jugando Alfonso para Dávalos. El lateral derecho. Fernández Elías. Freddy Parodi. Va saliendo el central. Una línea de 3. Forma prácticamente Guaraní cuando ataca. Porque Aldo Benítez sube más de 3/4 de cancha. Ahí por ejemplo ya está participando Benítez. Toca Alfonso. Lucas. Lindo pase, Benítez se prepara, amaga, saca el centro, le queda Cáceres, le pega de corrida, saca Siris, pero es zurdo, le pegó con la derecha, con la pierna menos hábil, Fernández, Elías que juega para Tobias Cáceres, tiene Tobi la filtró para Esquivel, amaga Esquivel, juega, linda jugada personal, sigue Esquivel, muy fuerte al centro, a ver busca Pocho, Méndez no se fue todavía, sigue la jugada, Méndez que pisa, linda corrida de Pocho, Choni, Dávalos para Fernández, Elías, ya jugó para Lucas Alfonso, va manejando el número 8, Alfonso para Benítez, va el zurdo, ¿dónde están diseando? ¿Con quién puedo jugar? Con Esquivel entonces, el centro que va de cachito a media altura, Aranda de zurda, va despejando, 18 minutos de juego estamos teniendo, cabezazo de Fernández, este es Cáceres, Dávalos, Choni, lo busca Pocho, ganando Sirich, Roja anticipado por Santiago Martínez, busca lucha Santi, presiona Portillo Aranda, cuidado la falta, es de Santiago Martínez y no es de Aranda. Ya terminó, indica el árbitro del compromiso. Están las personas que me van siguiendo, muchísimas gracias. Momento de hidratación, damas y caballeros, a los 19 minutos de juego. Y bueno, teniendo en cuenta que se juega hasta los 33 nada más también, porque ya se jugó el partido pasado, hasta los 12 minutos de juego. Mientras tanto, vamos agradeciendo a las marcas que nos van apoyando en la transmisión de Wicam Paraguay, al equipo técnico de emergencia GIG. Muchísimas gracias. Cuenta con las mejores ambulancias de la ciudad de Limpio para todo tipo de eventos sociales, culturales y deportivos. Teléfono de contacto al 0994-116-447. Agradecemos a las personas que nos van dando su apoyo, su like en la transmisión, a los que nos van siguiendo. También a las personas que están a través de la plataforma de Facebook y YouTube. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Mael Gómez, Intendente. Fortaleza Repuestos, acá acompañándote. Hace 15 años en cada kilómetro, tu tienda favorita de repuestos. También a la Lomitería Richard, que cuenta con las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio. 0982-950-471. Saludamos a nuestro gran amigo Emilio Ramírez, nuestro colega también, que va apoyando la cobertura que vamos realizando. Faltan 13 minutos para que termine el compromiso. Ahora tenemos 20 más 12. Más 12, 32. Si no me falla mi matemática. Va a jugar Luis Agüero. El despeje. Lo va a realizar el arquero. También agradecemos a Candy Sport, que viste a la familia de Wicam Paraguay en este campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Producto 100% limpeño, mano de obra limpeña. Candy Sport, va saliendo Pocho, Méndez, levanta para Santiago Martínez, el cabezazo de Martínez, retrocede Marco Brite, Achún, cuidado, Maldonado, va a cargar Achún, revienta Maldonado, fuerte arriba, no quiere saber nada, cabezazo de Ayala, ante la lucha con el Chori Dávalos, baja el Rayo, pero está muy solo, taco para Ayala, maneja César, Ayala, buscó ir por fuera, cerró muy bien Dávalos. Lindo duelo que tenemos, lindo duelo vamos teniendo, damas y caballeros. Damián Bobadilla dice por acá Juan, Marisa López y el creador, muchísimas gracias Marisa por seguir.
Siric se encarga del lateral. El Rayo que pivotea. Balón aéreo. Cabezazo de Pocho. Cáceres. De Toby. Se complicó. Ayala. Hay falta. Sí, de Tobias Cáceres. Fuerte abajo. Y solamente él reclama, pero sus compañeros le están diciendo a Toby que tenga más cuidado. Aldo Benítez justamente le está diciendo. El público de Santos que vino a acompañar, vino a apoyar. Y por supuesto el público local también del Indio está diciendo presente. Los demás encuentros siguen como habían terminado justamente. Río Sudamérica 0-0. Cerro Coraño 1-1. Luego, a ver, 1 de mayo Nueva Estrella también 1-1. El centro que va a dar Anda con Rusca, cabezazo Ayala. Retrocede Jorge Rojas para buscar el esférico. Rojas que aguanta. Va saliendo Guaraní, Parodi con Elías Fernández. Gracias Susana Rolón. Ahí está Ruth, muchísimas gracias por darle like. Va manejando Portillo. Portillo que aguanta, empieza con Pocho Méndez. Sigue Pocho. Para Alfonso Lucas que carga el vacío para Santiago Martínez. Ganó en el salto Roja. Tiene Cachito, le va a pegar de zurda. Si quieren prenda Quirios con descuento, allá está. Azucena Rolón. Le va a conseguir las prendas más lindas y al mejor precio. Vamos a jugar, dice el DT Carlos Escara. A mí Azucena me prometió media, campeón, buzo. Todavía no me llegó. No sé qué sucursal estará viniendo. Va cargando Agüero. Balón aéreo. El salto de Cato con Parodi. Ganó Cato. Cuidado, es peligroso. Jara maneja. Toca para Ayala. El centro al ras del suelo. Saca Alfonso. Pocho. La baja para Tobias Cáceres. Sigue Toby. Cáceres se equivocó. Siric que juega. Este es Ayala, se mete por dentro, sigue Ayala, se equivocó también Ayala, Alfonso, se playa Alberto Coronel, Portillo ya lo vio a Cachito, Portillo que jugó con Santiago Martínez, lo presiona Marco Brites, Santi Martínez que aguanta la marca de Brites, Santi que quiere, cuidado Brites, se lo encima, buscó hacer rebotar, Portillo que choca y le gana a Ayala, es fuerte Portillo, cae Siric, gracias por seguirme. Que vamos mirando. Se me fueron más las invitaciones ahí, quise mirar y se me fue la invitación. Gracias por los likes. Saludamos a las personas que nos van apoyando. 24 de juego, menos de 10 minutos para que termine. Ya juega Dávalos. Parodi. Parodi mira el área. Parodi que carga el centro. Que va. Cabezazo de Fernández y Alfonso. Va saliendo Capdevila. Es contragolpe del Santos. El Rayo ya la que va. Corta Parodi. Siempre oportuno el cruce del zaguero central. Es mucha calidad y confianza Parodi. Jugando para Esquivel. Tiene Cachito. Benítez que juega. Este es Dávalo. Maneja el Chori. Calle, me llegó una notificación. Vamos a ver si es 2-1. Gana primero Di Mayo. Entonces, ahí, algunos de los resultados parciales. Le va a pegar Pocho. Bloqueó Roja. Esquivel que la baja. Cachito que va jugando. Benítez. Maneja el lateral izquierdo. Este es Esquivel. Alfonso que toca para Esquivel. Lo exigen demasiado. Cato. Ya jugó para el Rayo Ayala. Sigue el Rayo. Ayala buscó el autopase, pero perdió el balón. Ataja por bola, dice Coronel. Saca Siric. Mano de Tobias Cáceres.
Tenés por vos la pelota, le dice Alberto Coronel a Rayo Ayala, que no se apure en jugar o intentar generar algo, porque está muy lejos del arco. Rival, por supuesto. Va a cargar Marcos Brites. Juega Brites, el salto es de Ayala. Cabezazo de Dávalos. El Rayo no alcanzaba. Tiene Tobias Cáceres. Cambia el lado Cáceres. Busca Esquivel. Ya muy fuerte el pase de Toby. Pide tranquilidad por allí también. El profe Alberto Coronel. 6 minutos para que termine. Vamos a ver cuánto sabe. Gracias al amigo Gustavo Garcete que nos está dando su me gusta, como se dice. Está apoyando nuestra cobertura. Va saliendo Esquivel, Cachito que quiere, Cachito que busca, Santiago Martínez que pivotilla, este es Pocho, Méndez para Santiago Martínez que aguanta la marca de Rojas, también de Aranda, sigue Martínez, descargó para Dávalos, no le pegó bien Dávalos, lo van aplaudiendo igual a Dávalos. El Santo que no se apura en jugar está, vamos a decirle que conforme con el resultado. Agüero para despejar. Carga Luis Agüero. Retrocede Fernández, presiona el Santo. Cuidado, sigue presionando el Rayo Ayala. Lo persigue Parodi. Aguanta la marca el Rayo Ayala. Antes que se vaya la personal del Rayo. Va a querer falta. Están pidiendo sobre el Rayo Ayala de Parodi. El árbitro dice que no. Bajo de pecho el Rayo, el autopase. Alfonso, ahí sí hubo falta. Ya jugó rápido Parodi, no quiere perder tiempo. Tiene Oscar Esquivel, Cachito que ya va jugando, la corrida es de Benítez, lo exige demasiado, Benítez que llega un poquito tarde, Benítez que empieza con Esquivel, la tiene Oscar, Esquivel, Alfonso, Lucas, Alfonso que maneja, levanta la mirada, Alfonso que quiere, ¿a dónde están? Dice, y ya llegó la proyección de Dávalos, Chori, Dávalos y la personal, Dávalos que toca para Alfonso, lo exige demasiado, protege el Rayo, hay falta de Lucas. Y tarjeta amarilla para el número 8. ¿Cuánto va? 1-1. Sigue este compromiso. Ahí se me fue otra invitación. Sin querer. Espero que no me acepte porque estaba mirando ahí las personas que me van siguiendo. Gracias también a las personas que van mirando por Facebook y YouTube. Le metería Richard. Te ofrece las mejores comidas rápidas de la ciudad de Limpio. 092-950-471. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Mabel Gómez, Intendente. Lista 2. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones. También vamos agradeciendo a el equipo técnico de emergencias G&G para apoyar la transmisión de Wiccan Paraguay. Teléfono de contacto 0994-116-447. Cuenta con las mejores ambulancias de la ciudad de Limpio. Hola, dice Mía Gómez. Ayala ya se repuso. Quedan 3 minutos mañana, más lo que se agregue seguramente. Que serán seguramente 3 a 4 minutos más lo que se va a estar jugando. Sí, 0-0 todavía. El único resultado que está modificado hasta el momento es el 1 de mayo. Que le está ganando a Nueva Estrella 2-1. Lo único que tengo hasta el momento. Va saliendo Fernández. Elías, contragolpe. Fernández que ya juega para Esquivel. Tiene Cachito. Maneja Esquivel. Va saliendo el zurdo. Esquivel que levanta la mirada. Ya juega. Cabezazo de Siric. ¿Quién gana? 1-1 el compromiso, amigos. 1-1 el partido. Dávalos. Carga Dávalos, Méndez que peina, va saliendo Capdevila, el balón que viene hacia acá, bueno, no tanto hacia acá, Cáceres,
Va a dejar ir. Vamos a jugar Toby. Le dicen sus compañeros. Lo quiere ganar Guaraní. No quiere ceder puntos nuevamente en su cancha. Parodi. Ya juega con Echagüe. Papacho le decía. Echagüe. Le devuelve. Parodi. Va moviendo Guaraní. El público impaciente del Aborigen. Vengan más, dice Alfonso. Justamente Alfonso se mete entre los centrales para que los laterales ganen más campo. Baja de pecho Fernández. Devuelve Pocho para Lucas Alfonso. Es derecho. Se le quedó perfilado para su zurda. Cachito. Para Aldo Benítez. Si viene el centro al área. Benítez ya mira. Carga Benítez al segundo palo. Agüero. Elías Fernández como un delantero más. Elías Fernández como un delantero más. Guaraní que tiene 2 puntos, con este estaría sumando 3 puntos. Tras 3 empates ya justamente contra Primero, Nueva Estrella. Para mí eso era mano, no era pegado al cuerpo, era la mano de Dávalos. Se salvó en esta Guaraní. No era tampoco penal, pero era un tiro libre peligroso y ya sabemos quién le pega bien a los tiros libres en el Santo. Juega Cachito para Benítez. Aldo. Lucas Alfonso para salir. Viene Alfonso, levanta la mirada sobre el sector derecho, presiona a César Ayala. Este es Dávalos, el Chori. Dávalos con el centro de la área, Fernández. La bajó muy bien Sierich. Con dificultades. Y ya 5 minutos se juega. Y es más de lo que yo esperaba, ¿eh? Es más de lo que yo esperaba. Yo le ponía 4 minutos más. Ningún cambio por parte de cada equipo en el partido. Centro queda para Fernández, la bajó Elías, cabezazo de Cáceres. ¡Ay, ay, ay! De lo que se salvó el Santo. Un error en la marca en el fondo. Cáceres llegaba, pero no convertía. Lindo partido en estos últimos 5 minutos. A los 38 nos vamos en teoría. Va ordenando el equipo Aranda. Uno está entrando de más en el área y le pide a Ayala que haga ese trabajo, que no es el suyo, por supuesto, porque es un jugador de carácter ofensivo, es más encarador, te filtra más, te busca más. Entonces pide ese sacrificio, digo bien, el jugador Aranda. Achum, el lateral derecho del Santo. Este es Esquivel, ya juega. Portillo, levanta, quedó corto. Aranda que revienta, no quiere saber nada. Dávalos. Chori. Juega Aranda, este es Ayala, César Ayala, va, sigue Ayalita, pisa Ayala, le marcó el pase ya el Rayo Ayala, no tiene compañía, tocó Ayala, este es Aranda, le exigen demasiado a su compañero, ya no va a llegar. Agradecemos al amigo Zuño, que va siguiéndonos en el TikTok también. Si viene un cambio en el Santo, vamos a ver en qué número. 17. Augusto Torales. Augusto Torales, ex Sportivo Peñón. Benítez. Tiene por allí Esquivel. Cachito levanta el segundo palo. No podía Méndez, están pidiendo falta. Sigue Pocho, allá la va a dejar ir. Ha amonestado a Sierich por exceso verbal. Y realmente es necesario lo de Sierich porque, ¿para qué? Y también va a ser amonestado Pocho por el brazo sobre Ayala. Ya pide Aranda el ingreso rápido del cuerpo médico. ¿Quién gana? 1-1 el compromiso. Se retira César Ayala en el Santo. Ingresa Augusto Torales.
Va a jugar en el medio Torales, va a cerrar más con Aranda, porque justamente eso es lo que necesita el Santos si se va a defender en los minutos finales. Y eso es justamente lo que pedía Aranda hace unos momentos. Salta Dávalos, Santiago Martínez, pivotilla para Esquivel, cachito que juega con Lucas Alfonso, sigue Alfonso, punteando, Benítez. Aldo con el centro, Fernández la bajó, a ver quién llega. Nadie está bajando al punto penal, Aranda atento. El volante central presiona a Guaraní en el minuto final que queda. Se agrega uno más, Esquivel, cachito. Maneja el zurdo. Tiene por allí Dávalos, carga Dávalos, Santiago Martínez que peinó para Portillito, sale Agüero, atento el arquero. 0-0 Río Salvador Sudamérica entonces. La única modificación que tenemos hasta el momento, los partidos que se suspendieron, es el partido de primero Nueva Estrella, 2-1 gana primero. Y va a terminar en 30 segundos. Va a ser la última para Guaraní. La última de las últimas. Ya se va jugando. Este es Benítez, Aldo. Dávalos. Cáceres que ya carga, quiere Guaraní. Pocho va en el salto. Sierich va a cargar. Revienta Sierich. Augusto Torales. La baja Augusto. Aranda, Jonathan, ya juega con el Rayo Ayala, tiene la última finalmente el Santos, cubre el Rayo Ayala, pica Ayala, lo respalda por Augusto, Torales, sigue Augusto, el centro, Alfonso le pega al Rayo, llega, no llega, Parodi, pide calma. Parodi que juega el partido. Se agregó por lo visto un minuto más entonces del que se perdió con Ayala. El centro que iba Santiago Martínez, Brites. Se entendieron del balón Fernández y Martínez. Portito. Terminó el encuentro. 1-1. No hubo modificaciones en el partido. Lindo encuentro que nos otorgaron ambos equipos. Y si hablamos con alguien, me gustó. En este partido me gustó Parodi, con la marca sólida. En el partido anterior me gustó Oscar Esquivel. Vamos a hablar con el que esté más cerca. Bueno, damas y caballeros, estamos con la figura del Santos, Marco. Ahorita, antes que nada, muy buenas tardes. Un partido muy complicado, el que se presentó hoy ante Guaraní. Por supuesto, también contando el partido del día domingo. Sí, claro, sí. Un partido muy difícil. Jugar con 10 hombres, mucho más, con un equipo de Guaraní, que es un equipo muy duro acá en la liga, conocido también. Pero supimos mantener el empate que venimos arrastrando el domingo pasado por el partido suspendido. Un partido muy complicado, como lo mencionaste, Marco, más en campo rival, en campo de Guaraní, donde siempre es muy difícil enfrentarse al equipo local. Pero el Santos hoy creo que rescata un punto muy importante. Sí, claro que sí, es un punto importante, más todavía de visita. Creo que los compañeros se portaron muy bien. Estuvimos bien ordenados, por eso no tuvimos mucho peligro de gol. ¿Algún saludo que quieras mandar, Marcos? No, y a mi familia que siempre me apoya, que siempre me sigue en todos lados, y a mi compañero por el esfuerzo grande que hicieron hoy. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Ahí está, Marcos Brites, la figura del Santos. Vamos a ver cuando conversen todos en Guaraní para hablar con Parodi. También para mí un pilar fundamental
en el equipo. Vamos a esperar, Juanra, o ya. Vamos a esperar, me indica el compañero Juan Ramón Colmán.
Bueno, estamos también con el destacado del equipo local, Freddy Parrillo. Antes que nada, Freddy, muy buenas tardes. En un partido que jugó bien Guaraní, pero creo que quedó corto para el resultado que buscaban ustedes. Sí, muy buenas tardes, así mismo. Creo que buscamos de lado a lado intentar marcar el gol, la diferencia para quedarnos con la victoria, pero bueno, nos encontramos ante un San Juan bien cerrado, ¿verdad? Donde pudieron prácticamente sacar todas las pelotas, no pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y nos quedamos con el empate. Si bien es cierto, Guaraní, hay mucho por mejorar todavía, como se dice en cancha Parodi, pero creo que también los rivales que le han tocado a Guaraní enfrentarse pusieron su parte para que ustedes no la tengan muy fácil. Así mismo es. Cada equipo que siempre juega contra el Guaraní hace un doble esfuerzo para poder quedarse con la victoria. También nosotros venimos trabajando bien, solamente que hasta hoy ya no nos salen las cosas, no nos estamos encontrando quizás dentro del campo de juego, pero bueno, tenemos el resto de esta semana ya para planificar lo que va a ser el partido contra 6 de enero. ¿Qué tienen que corregir para justamente el compromiso antes de enero, Parodi? Porque ese enero viene de ganar su último compromiso. Y son varias cosas. Posesión de balón hoy tuvimos ya prácticamente fueron 30 minutos y un poco más que se jugó, pero bueno, intentar ser más fino a la hora de definir. Creo que nos está faltando un poquito convertir los goles. ¿Algún mensaje que tengas para la hinchada de Guaraní que hoy nuevamente dijo presente en este compromiso, Parodi? Y antes que nada agradecerle por la presencia, por la gente que siempre viene a alentar, que están en las buenas y en las malas, que esto recién comienza, estamos en el tercer partido. Tenemos 3 empates, hasta ahora no conocimos la derrota y bueno, vamos a trabajar para mejorar primeramente para nosotros mismos, después para toda la afición. Parodi, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes. Ahí está, nuestra fiera del compromiso, Freddy Parodi, estuvo conversando con nosotros. Si bien es cierto, el capitán y referente del Aborigen sabe que hay muchas cuestiones por mejorar. Están intentando encontrarse con la victoria, pero bueno, como le mencioné, los rivales que le toca a Guaraní son muy, pero muy complicados también. 1 de mayo, aquí el local, Nueva Estrella de visitante. Hoy nuevamente ante un San Juan que está plagado también de estrellas, se reforzó muy bien para este año. El último resultado que tengo, aquí voy a mirar un ratito, de Nueva Estrella, por ejemplo, y 1 de mayo terminó. Victoria de 1 de mayo 5-2, una total goleada del equipo de Aveiro. 5-2 terminó dicho compromiso, el único partido que cambió su resultado. Se recuerda en Ñupotu 1-1 entonces, Río Salado y Sudamérica también 0-0, Guaraní y San Juan 1-1. 1 de mayo Nueva Estrella ya estuvimos mencionando y bueno, el resto de los compromisos que obviamente no se mueven. Nanagua fue superior ante Lucero Lara por 6-3. Ribereño y 24 de Rincón empataron 1-1. Tiene libre Peñón en la serie. 6 de enero que le ganó 1-0 a Colón. Esta victoria del equipo tricampeón de la Liga Limpeña de Fútbol en 2009, 10 y 11. Promulgó la salida de Hernán Morales, técnico del Sportivo Colón. Colón que va a estar buscando técnicos ya para el próximo domingo. Luego Inter versus 24 de septiembre Itapuamí en la Serie C. El partido había culminado ya el día domingo 1-1. Para la próxima ficha, la cuarta fecha, tiene libre Lucero Alba, 24 de septiembre de Rincón de local ante en Nanagua, Peñón versus Ribereño, clásico de Piquetecue. Sportivo Colón versus Nueva Estrella. San Juan versus 1 de mayo, ese partido va a estar muy lindo. Local El Santo, local Colón ante Nueva Estrella. 6 de enero versus Guaraní. Guaraní va de visita en un campo muy complicado. Los dos tricampeones de la liga se van a estar encontrando. Sudamérica versus Atlético Ñupotu. Serie C, 24 de septiembre de Itapuamí versus Cerro Cora y Río Salado versus Inter son los compromisos para la cuarta fecha. Hasta aquí ya estamos, querida audiencia y la familia de Wicam Paraguay. Gracias a todos. Agradecemos a Candy Sport por apoyar, por vestirnos para esta temporada. Lomitería Richard, gracias también por el apoyo. Nicolás Aguilar en cámara, Juan Ramón Guzmán en la parte operativa. Quien les habla, quien les saluda, Alejandro Martínez. Nos reencontramos próximamente.